Sara descubrió la nota de despedida escrita a mano de su hija adoptiva en 1991, lo que desencadenó una búsqueda desesperada que no produjo más que angustia. 9 años después de la desaparición de Emily, mientras recuperaba documentos de la casa de su exmarido, Sara tomó la polvorienta grabadora de casetes de su hija y presionó play. La voz que surgió del juguete olvidado detuvo su corazón en medio de un latido. Sara y Richard habían intentado durante años formar una familia. Después de 4 años de tratamientos de fertilidad fallidos, finalmente recurrieron a la adopción. En 1986, recibieron la llamada que habían estado esperando. Una niña de 3 años estaba disponible. Sara inicialmente dudó. Siempre había imaginado tener un hijo varón, pero Richard se sintió inmediatamente atraído por la fotografía de la niña. La llamaron Emily y rápidamente se convirtió en el centro de su universo. Emily era callada al principio, pero pronto se acostumbró a sus nuevos padres. Se conectó especialmente con Richard. Sara observaba su relación con alegría y un ligero toque de celos. Richard pasaba horas jugando con Emily, leyéndole cuentos y enseñándole canciones. Él insistía en encargarse solo de su rutina para dormir. Durante 5 años, vivieron como la familia perfecta. Emily creció hasta convertirse en una brillante niña de 8 años que amaba el arte y la música. Richard le había comprado una colorida grabadora de casetes para su cumpleaños ese año, y ella la llevaba a todas partes. Luego llegó esa fatídica noche de septiembre de 1991. Sara trabajaba como enfermera en el hospital local, a menudo haciendo turnos nocturnos. Richard trabajaba desde casa y le aseguró que no había problema. Disfrutaba del tiempo extra con Emily. El hospital había estado inusualmente ocupado, obligando a Sara a quedarse 1 hora más después de su turno. Cuando finalmente llegó a casa alrededor de las 7:30 de la mañana, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Richard estaba sentado en la mesa de la cocina, con el rostro pálido. Emily había desaparecido. Su cama estaba vacía. En su almohada había una nota escrita con letra infantil. «Papá y mamá, no soy feliz aquí. Me he ido a buscar a mis verdaderos padres». Sara se derrumbó. ¿Cómo podía haberse ido su pequeña? No tenía sentido. La policía fue llamada inmediatamente. Peinaron el vecindario, entrevistaron a los vecinos y revisaron las estaciones de autobuses. Richard imprimió cientos de volantes con la foto de Emily. Sara contactó a la agencia de adopción, desesperada por saber si Emily de alguna manera había llegado a sus padres biológicos. Nada. Emily había desaparecido sin dejar rastro. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La investigación se estancó. Sin evidencia de secuestro, la policía BS eventualmente clasificó a Emily como una fugitiva, a pesar de las protestas de Sara de que una niña de 8 años no podría sobrevivir por su cuenta. La pérdida gradualmente destrozó su matrimonio. Sara se sumergió en el trabajo. Richard se volvió retraído, pasando más tiempo en su oficina en casa con la puerta cerrada. Apenas hablaban, cada uno llevando silenciosamente su dolor. 9 años después de la desaparición de Emily, Sara y Richard finalizaron un divorcio amistoso. Sara se mudó al otro lado de la ciudad a un pequeño apartamento, incapaz de soportar vivir en la casa donde su hija desapareció. Richard conservó la casa familiar, diciendo que no podía desprenderse del lugar donde se sentía más cerca de su hija. 6 semanas después del divorcio, Sara se dio cuenta de que le faltaban documentos importantes necesarios para su solicitud de certificación como maestra. Había estado tomando clases nocturnas, esperando hacer la transición de enfermería a enseñanza. Llamó a Richard varias veces, pero no obtuvo respuesta. Decidió conducir hasta su antigua casa y recuperar los documentos ella misma. Se habían separado en buenos términos, y ella todavía tenía una llave. Era media mañana de un martes cuando Sara entró en el familiar camino de entrada. El auto de Richard no estaba, lo que le pareció extraño ya que él trabajaba desde casa. Entró
sintiéndose como una visitante en lo que una vez había sido su hogar. Sarah encontró rápidamente sus documentos. Debería haberse ido entonces, pero algo la atrajo hacia el dormitorio de Emily. La puerta estaba cerrada y Sarah dudó antes de abrirla. La habitación estaba exactamente como Emily la había dejado. Intacta durante 9 años. Una fina capa de polvo cubría todo. Las lágrimas brotaron mientras entraba. Pasó sus dedos por la estantería, recordando los cuentos para dormir. Su mirada cayó sobre la grabadora de casetes de Emily, su brillante plástico ahora opacado por el paso del tiempo. Sin pensar, la recogió y accidentalmente presionó play. La cinta en su interior se había degradado con los años, haciendo que el audio fuera rasposo. Pero la voz era inconfundible, la de Ricardo. Lo que escuchó le heló la sangre. Era Richard hablando en un tono suave y persuasivo. Emily necesitaba vestirse hermosamente para papá e ir a su habitación especial. Ella era la niña especial de papá, su secreto especial. Sarah se quedó paralizada. Antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, el teléfono de la casa sonó, asustándola terriblemente. El contestador automático respondió. Una mujer se identificó como la doctora Mary Winters, la terapeuta de Richard. Estaba preocupada porque Richard había faltado a 4 citas semanales consecutivas y quería verificar si todo estaba bien. Sarah rápidamente reunió los documentos y la grabadora de casetes, apresurándose hacia su auto. Condujo varias cuadras y se detuvo, con el corazón acelerado. Mientras estaba sentada allí, su teléfono móvil sonó. Era Richard. Se disculpó por no responder a sus llamadas anteriores, explicando que había estado en su sesión de terapia con la doctora Mary y no pudo contestar. Sarah luchó por mantener su voz estable mientras inventaba una excusa sobre haber encontrado los documentos ella misma. Algo estaba terriblemente mal. La grabación, las citas de terapia perdidas y ahora la mentira de Richard sobre estar en terapia. Nada tenía sentido. En lugar de ir a casa, Sarah llamó para pedir una licencia de emergencia en el hospital. Pasó los siguientes 2 días realizando su propia vigilancia de su exmarido. Observó la rutina diaria de Richard. Cuando Richard salió la 3ª mañana, Sarah lo siguió a distancia mientras viajaba a una cabaña remota, donde varios otros autos ya estaban estacionados. Vio cómo Richard saludaba a otros 6 hombres. Construyeron una fogata y parecían estar involucrados en algún tipo de reunión. Sarah se acercó sigilosamente, escondiéndose detrás de los árboles, desesperada por escuchar su conversación. Lo que escuchó la estremeció. Los hombres hablaban sobre sus hijas y cómo estaban viviendo sus mejores vidas. Discutían métodos de control y aislamiento. Un hombre felicitó a Richard por mantener su situación durante tanto tiempo sin ser detectado. Una rama se quebró bajo el pie de Sarah. Los hombres guardaron silencio, mirando en su dirección. El rostro de Richard se transformó con furia cuando la vio. Sarah corrió hacia su auto mientras los hombres la perseguían. Llamó al 911, explicando frenéticamente la situación. La policía la interceptó en la carretera, escoltándola a un lugar seguro mientras unidades adicionales se dirigían hacia la cabaña. Los 7 hombres fueron arrestados. En la comisaría, Sarah exigió respuestas sobre Emily. La investigación reveló una verdad más horrible de lo que podría haber imaginado. Richard pertenecían a un grupo llamado Los Guardianes, hombres con fantasías pedófilas. Richard había elegido deliberadamente a una niña durante la adopción. Había tomado secretamente medicamentos supresores de la fertilidad para asegurarse de que Sarah no pudiera concebir, sabiendo que ella quería hijos biológicos. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Emily no estaba muerta ni secuestrada en el sentido tradicional. La policía descubrió una habitación oculta e insonorizada en el sótano de su casa. Una vieja habitación que Sarah nunca supo que existía. Emily había estado allí durante 9 años, sin ver la luz del día.
creyendo que su madre la había abandonado. Cuando la policía rescató a la niña, ahora de 15 años, ella se encogió de miedo, convencida de que eran enemigos, tal como su padre le había programado para creer. Estaba pálida, desnutrida y emocionalmente destrozada. Richard la había convencido de que Sarah los había dejado y que el mundo exterior era peligroso. Pasaron días antes de que Emily hablara. Cuando finalmente lo hizo, reveló la última y escalofriante verdad. Richard había abusado sexualmente de ella durante años, diciéndole que eran amantes. Ella y su padre habían sido amantes durante años, pero él estaba decepcionado porque ella no había quedado embarazada a pesar de sus esfuerzos. La grabadora de casetes, el regalo de la infancia de Emily, había capturado inadvertidamente la evidencia que expuso los crímenes de Richard. Lo que estaba destinado a grabar las canciones de una niña había preservado la siniestra voz de un depredador, esperando años para ser descubierta. Mientras Richard y sus cómplices enfrentaban la justicia, Sarah y Emily comenzaron el largo camino de la curación. Sarah cargaría para siempre con la culpa de no haber reconocido al monstruo a su lado. ¿Qué harías si descubrieras que alguien a quien amabas había estado viviendo una doble vida justo bajo tus narices?